Muy buen día, jóvenes. Veremos aquí el concepto de ángulos de elevación y depresión. Esta es la aplicación más sencilla de la trigonometría. Vamos a ver a qué nos estamos refiriendo. Primero, aquí a la izquierda se presenta un niño que está mirando lo alto de un edificio. Como el niño está mirando lo alto de un edificio, esta línea que está aquí se llama línea visual. Y también tenemos que considerar una línea horizontal a la altura del ojo del observador. Una línea visual y una línea horizontal. Aquí están nuestras líneas y estas dos líneas forman un ángulo que en este caso es un ángulo de elevación. Este ángulo que se forma es un ángulo de elevación. Ese ángulo lo nombraremos con la letra alfa y diremos que alfa es un ángulo de elevación. Note la característica principal es que la línea visual está por encima de la línea horizontal. Acá a la derecha se presenta otra situación. Está Superman mirando un auto. Entonces, como Superman está mirando el auto, la línea que sale del ojo de Superman hacia el auto es línea visual y la línea a la altura del ojo de Superman es línea horizontal. Línea visual, línea horizontal. Aquí están nuestras líneas. Se forma este ángulo aquí entre esas dos líneas. Ese ángulo, este que tenemos aquí, lo vamos a nombrar con la letra griega beta y diremos que beta es un ángulo de depresión. Note la característica de este ángulo. La línea visual está por debajo de la línea horizontal. Así es con los ángulos de depresión. Ahora vamos a resolver un par de problemas muy sencillos para aplicar este concepto. El primer problema lo tenemos aquí. Por favor, hay que leer los problemas una y otra vez, las veces que sea necesario hasta comprenderlos. Dice, el ángulo de elevación de un barco a la parte más alta de un faro de 50 metros de alto situado en la costa es de 29,54 grados y nos preguntan qué tan lejos se encuentra el barco de la costa. Pues bien, vamos a resolver. Aquí está nuestro faro y aquí está nuestro barco. Se nos está diciendo que el ángulo de elevación de un barco a la parte más alta de un faro. Entonces, desde el barco salen las dos líneas. Sale la línea horizontal a la altura del observador y la línea visual dirigida a la parte más alta del faro. Y entre esas dos líneas se está formando nuestro ángulo de elevación, este ángulo. Conocemos las medidas porque el problema nos da las siguientes medidas. Nos da la altura del faro, que es de 50 metros, y nos da la medida del ángulo de elevación, que es de 29,54 grados. Y nos pide qué tan lejos se encuentra el barco de la costa, o sea, esta distancia del barco a la costa. Vamos a dibujar un triángulo rectángulo tomando en cuenta que el lado vertical corresponde a la altura del faro y que tenemos un lado horizontal que corresponde a la distancia del barco a la costa. Entre una vertical y una horizontal se forma un ángulo recto, pero también tenemos la visual. La visual viene siendo la hipotenusa y se forma el ángulo de elevación que sabemos que mide 29,54 grados. Vamos a anotar esas medidas. El ángulo de elevación, que es un ángulo agudo en un triángulo rectángulo. La altura del faro, que es el lado opuesto al ángulo agudo de 29,54 grados. Y tenemos que hay una incógnita en este cateto adyacente, porque de acuerdo a la pregunta, eso es lo que se quiere saber, qué tan lejos se encuentra el barco de la costa. Ya tenemos nuestro triángulo rectángulo y sabemos que podemos utilizar las
funciones trigonométricas para hallar ese valor de x, pero ¿cuál usaríamos? ¿Cuál de las tres que tiene la calculadora? ¿Seno, coseno o tangente? Bueno, como aquí tengo el cateto opuesto al ángulo y tengo que hallar el cateto adyacente, bueno, yo sé que la función que relaciona cateto opuesto con cateto adyacente es la función tangente. Luego, entonces, voy a utilizar tangente. Tangente de 29,54 grados es igual a su cateto opuesto, que es 50, entre su cateto adyacente, que es el valor desconocido. Y para facilitar el trabajo voy a colocar uno debajo de la parte que no tiene denominador. Así sé que tengo que multiplicar en cruz tangente de 29,54 grados multiplicado por x y 50 por 1. Ahora voy a dividir todo, ambos miembros de la ecuación, entre la cantidad que está multiplicando a x, tangente de 29,54 grados, de manera que así puedo simplificar estos valores para que la x me quede despejada. Aquí está la x despejada. Siguiente paso, con la calculadora, esta calculadora científica, voy a dividir 50. Bueno, no la encendí, vamos a encender rápidamente. Vamos a dividir 50 entre tangente de 29,54 grados y eso me da como resultado 88 e infinitas cifras decimales. Así que tenemos que redondear a dos cifras decimales y como viene un cero después, entonces se queda así. Veamos que el resultado es 88,23 y la respuesta sería esta. El barco se encuentra a 88,23 metros de la costa. Ahora vamos con un problema número 2. Vamos a ver qué nos trae este problema número 2. Veamos. Y hay que leerlo muy bien. Si es necesario, leemos varias veces y veremos que podemos resolver nuestro problema. A ver, solución aquí. Desde la azotea de un edificio de 160 metros de altura se divisa un objeto en el suelo con un ángulo de 18 grados con la horizontal. ¿A qué distancia de la base del edificio se encuentra el objeto? Vamos a ver. Aquí está nuestro edificio y aquí está nuestro objeto. Un platillo volador que no está volando. Bien, entonces leamos nuevamente para que nos vayamos ubicando. Dice, desde lo alto de la azotea de un edificio de 160 metros. Entonces acá arriba en lo alto de la azotea está el observador. Significa que de aquí salen las dos líneas. Veamos. Primero la línea horizontal a la altura del observador y después la línea visual que va al objeto directamente. Esta línea es visual y esta línea es horizontal. Se forma un ángulo y como la línea visual está por debajo de la línea horizontal, ese ángulo que se forma es un ángulo de depresión. Es este ángulo que tenemos aquí. Vamos a marcar este ángulo de acá y ahora les explico por qué estoy marcando ese ángulo. Vamos a anotar las medidas que nos da el problema. Nos dice que la altura del edificio es de 160 metros y que el ángulo este, que ya vimos que es de depresión, mide 18 grados. Bueno, de seguro que ya usted observó que aquí se nos está formando un triángulo rectángulo entre esta vertical, esta horizontal a ras del suelo, paralela a esta horizontal acá arriba, y con la línea visual se nos está formando nuestro triángulo rectángulo, pero resulta que el ángulo de depresión de 18 grados está por fuera. ¿Qué haremos ahora? Bueno, sabemos que este ángulo y este ángulo son ángulos alternos internos. Recordemos, están entre dos paralelas porque las horizontales son paralelas entre sí. Luego, este ángulo y este ángulo son alternos internos y conocemos que los ángulos alternos internos tienen la misma medida. Así que este ángulo de aquí mide 18 grados. Dibujaremos el triángulo rectángulo a un lado.
de manera que este cateto vertical corresponde a la altura del edificio y este cateto horizontal corresponde a la distancia entre el edificio y el objeto. La hipotenusa será la visual. Ya sabemos que entre una vertical y una horizontal se forma un ángulo recto y también tenemos nuestro ángulo agudo en el edificio que sabemos que por ser alterno interno con el ángulo de depresión, ese ángulo mide 18 grados. Anotaremos esas medidas, el ángulo de 18, el cateto de 160 y el otro cateto mide X porque esa es la incógnita, esa es la distancia de la base del edificio al objeto. Y nuevamente, seguro que ya lo notaron, que nuevamente vamos a utilizar aquí la función tangente porque tenemos un cateto opuesto y tenemos que hallar un cateto adyacente. Así que tangente de 18 grados es igual a 160 entre x. Lo puedo escribir así también para multiplicar en cruz. Multiplico en cruz tangente de 18 grados por x y 160 por 1. Luego divido entre tangente de 18 grados a ambos lados. Cancelo tangente de 18 y me queda la x despejada. Luego voy a la calculadora, la maravillosa calculadora que nos facilita el trabajo, y divido 160 entre tangente, aquí está tangente de 18. Y eso me da un número irracional que voy a redondear a dos cifras decimales, pero como aquí tengo en la tercera posición decimal un 9, significa que este 2 sube a 3 y voy a tener 492,43. Viene siendo mi respuesta para X y la respuesta para el problema la tengo aquí. El objeto se encuentra a 492,43 metros de la base del edificio. Eso es todo. Gracias.